Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, la iniciativa con proyecto de decreto que ponemos hoy a la consideración para que sea turnada para su revisión y trabajo de dictamen en las comisiones que tienen que ver con la materia, resulta de una enorme preocupación, sobre todo de la aplicación de una ley que en su momento fue considerada en el mundo como una ley vanguardista, no solamente por la armonización de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, sino sobre todo por la armonización de la Convención Belén do Pará, que define de manera muy puntual que la violencia contra las mujeres violenta los derechos humanos y, por supuesto, también configura que la violencia de género se padece en el ámbito público y en el ámbito privado. Esto quiere decir que se logra un gran avance desde el punto de vista de las leyes jurídico, un enfoque totalmente garantista, vanguardista, que reconoce que la violencia de género es estructural. No solamente se padece en el hogar, con las relaciones intrafamiliares, por la pareja o con la expareja, sino sobre todo que esa forma de conducirse se refleja por quien perpetra este tipo de hechos deleznables y delictivos, también se conduce en otros espacios públicos. De ahí que se configuran modalidades de violencia además en el ámbito familiar, también en el ámbito comunitario, laboral, educativo, institucional y, por supuesto, también configura la modalidad de violencia feminicida. La alerta de violencia de género está inscrita justamente en el mecanismo de modalidad de violencia feminicida. Es un mecanismo para que desde el ámbito ejecutivo las autoridades deben implementar para atender de manera emergente, de manera preventiva, los casos de violencia de género. Insisto, esta definición de este mecanismo en la ley fue señalada en su momento como un avance sin precedentes en la legislación en la materia en toda América Latina. El objeto fundamental de este mecanismo es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Hace 7 años, a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia, este mecanismo se encuentra vigente en nuestro marco normativo y hasta la fecha, por desgracia, no ha podido activarse, no ha podido declararse en términos como lo establece la ley. Eso ha motivado que revisemos las distintas características de las respuestas que se han dado para no aceptar las distintas declaratorias de alerta de violencia de género que se han emprendido, que se han solicitado ante el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que está bajo la conducción de la Secretaría de Gobernación y cuya titular del Instituto Nacional de las Mujeres cumple un papel de secretaria técnica. Originalmente nosotras planteamos que este mecanismo coadyuva a que las autoridades estatales, para hacer frente a la violencia feminicida a través de la generación de acciones gubernamentales de emergencia, se pueda salvaguardar la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y la dignidad de las mujeres y de las niñas en nuestro país. Sin embargo, las dificultades que se enfrenta para hacer esta declaratoria de la alerta de violencia de género nos obliga a revisar su funcionamiento y, sobre todo, establecer en el precepto de la ley con mayor rigurosidad
cuáles deben ser las características que deben seguirse para que no quede lugar a dudas. En primer lugar, que la alerta de violencia de género, señoras y señores, no es de ninguna manera su fin ser sancionadora de los gobiernos. No se ha entendido que al ser declarada no tiene por qué estarse usando, ni ese es su cometido, contra algún estado o contra algún municipio, sino por el contrario, es la oportunidad desde las políticas públicas para que haya una respuesta y detener el feminicidio, dar una respuesta a la violencia feminicida. Por eso en las reformas que hoy presentamos, estamos además incluyendo 2 capítulos más para garantizar que quede claramente cuáles deben ser los procedimientos que se tienen que seguir. Toman efectivamente, algunas propuestas del reglamento y, claro, ahora definimos con puntualidad el carácter de emergente, el carácter de respuesta que tiene que darse desde la política pública, desde las organizaciones, para detener la violencia feminicida en determinado territorio, como dice la ley. Además, dejamos que sea un comité de expertas que puedan analizar desde una evaluación de riesgo, desde cómo se encuentran las políticas públicas. A veces resulta que un lugar que no tiene alumbrado público pertinente puede ser un lugar que es idóneo para perpetrar este tipo de delitos, pero cuando no hay una respuesta oportuna por parte de la Procuración de Justicia, lo único que provocamos es que haya impunidad. Entonces, hay que atender, creemos, y ese es el sentido de esta iniciativa, que requerimos dotar de mayor elementos para que efectivamente las autoridades puedan entender la magnitud del problema y tomar las medidas conducentes para, insisto, detener el feminicidio en el país. Además, por supuesto, también señalamos algo que ha motivado a una gran cantidad de puntos de acuerdo que se han presentado en la Cámara de Diputados y aquí mismo en el Senado de la República, no en esta legislatura, sino desde legislaturas atrás, respecto de la necesaria y urgente revisión de la ley local para que los congresos locales incluyan la alerta de violencia de género en el ámbito local. Por cierto, tengo que señalar que la ley general no tiene de ninguna manera facultad para que pueda aplicarse en el ámbito local. Lo que establece son lineamientos para aplicarse en donde tiene su facultad, es decir, en el ámbito federal, y resulta que prácticamente todas las solicitudes de alerta de violencia de género tienen que ver con delitos del fuero común. Por lo tanto, no es correcto que desde la Secretaría de Gobernación se inscriba una declaración de alerta de violencia de género para un estado, sin que el estado en su momento, como tiene que ser, como es su facultad, siguiendo estrictamente el precepto constitucional, asuma sus responsabilidades que tiene conferidas desde el 124 de nuestra Constitución. Por lo tanto, es necesario que las entidades federativas, los congresos locales y la Asamblea del Distrito Federal inscriban este mecanismo para que puedan atender correctamente, insisto, desde todas las esferas, no solamente la punitiva, detener, alertar que en un determinado territorio hay feminicidio, hay violencia de género que terminará en violencia feminicida. Termino con una reflexión. Si la alerta de violencia de género hubiese estado inscrita en la ley a principios de los años 90, no tendríamos ahorita, por desgracia, en una historia terrible de nuestro país, los cientos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
y después en otras partes del país. Si se hubiese tenido este mecanismo en su oportunidad, se hubiese aplicado en ese momento en Ciudad Juárez y se hubiese detenido, se hubiese prevenido la gran cantidad de centenas de mujeres asesinadas que hoy, por desgracia, constituyen una afrenta para nuestro país. Muchas gracias por su atención. Gracias.